pues estamos ya en el ecuador del programa Día a Día. Están viendo ustedes desde el Cabayá los cielos, estamos viendo unas nubes, pero esa nubosidad es muy alta, no nos va a cubrir los cielos, sino van a estar prácticamente despejados durante todo este viernes 3 de enero, no van a traer lluvias y el viento flojo, vamos a tener un día soleado y el viento flojo de poniente regresa en el día de hoy y eso significa que anima a las temperaturas a seguir subiendo, no solo hoy, sino también este fin de semana. Tendremos una máxima en torno a los 17 grados. Pues aquí en Teleelch, en el día a día, no ha entrado el viento de poniente, yo creo que es el viento del sur y nos ha traído unos libros que nos hablan de la historia de nuestro poeta más universal, Miguel Hernández. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un 3 de enero? Pues porque ayer en nuestro informativo Telenit recordamos a una figura esencial, a la musa y a la mujer de Miguel Hernández, Josefina Manresa. Elche no la olvida, le dedicó una calle. ¿Por qué? Pues porque es la mujer que hemos necesitado para mantener o para conocer la obra, la figura y la vida de Miguel Hernández. Ella publicó este libro, Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández. Aquí lo dejó plasmado por escrito. Y todos los libros, ediciones especiales, ella es Josefina Manresa, de la que vamos a hablar es gracias a uno de los investigadores hernandianos más destacados, Joan Pàmies. Y se harán ustedes una idea en el momento en que él nos hable, pues, por ejemplo, de estos 4 libros y sus ediciones que nos ha traído aquí, el día después del nacimiento de Josefina Manresa. Joan Pàmies, buenos días. Buenos días. ¿Estás viendo a Josefina Manresa? Sí, sí. ¿Qué te produce? Pues hombre, ¿Tú la conociste? Alegría porque fueron 20 años de convivencia y bueno, y me emociona un poco. Sí, porque este libro que me has traído de ella, de sus recuerdos, de su memoria, está dedicado. Ella mismo en su puño y letra dice: para Juan Pàmies, con afecto y amistad, Josefina Manresa. Ella nació hace 109 años, un 2 de enero, en Quesada. En esa ciudad también la recuerdan, al igual que, menos en Orihuela, ¿no? ¿O en Orihuela tiene calle? Bueno, en Orihuela hace muy poquito, menos de un año, que se consiguió una plaza. En Orihuela, pues realmente todavía no ha sido reconocida como una persona que ha vivido 9 años, los 9 años mejores de su vida, los más felices, claro. Con ausencia de muertes. Realmente ella nos comentaba que tenía mucho cariño a Orihuela. Como bien has dicho, nació en Quesada, 3 años, después 9 años en Orihuela y desde el 50 en Elche. Entonces, ella se considera ilicitana, como todos los que hemos venido de fuera. Yo nací en Orihuela, pero me he criado en Elche, me considero, no olvido nunca Orihuela, oriolano también, pero ilicitano, pues ya le pasaba lo mismo. Era de Cos, era de Quesada, pero era de Elche. Igual como el alcalde de Elche, actual, su madre es de Orihuela, ¿no? Entonces, conocía todas las tradiciones de Elche perfectamente, iba a Misteri, iba a la Nida de Lorá, o sea que era una ilicitana, por lo tanto, Elche le debe muchas cosas. Si quieres podemos hablar de lo que le debe Elche a Josefina. Sí, sí, y vamos, porque tú has dicho que esos 9 años en los que vivió en Orihuela fueron los más felices. Allí conoció y allí se enamoró y se casó con Miguel Hernández. Y aquí fue viuda. Es muy doloroso, ¿no?, que en Elche pues haya vivido la muerte de su marido, la muerte de sus 2 hijos, la muerte de sus padres. Josefina Manresa no tuvo suerte en la vida. Bueno, en vida, ahora sí. Sí, en vida. Ahora se la recuerda, ya es eterna. Sí, bueno, ahora es eterna, ¿no? Bueno, la mujer fue una mujer como muchas mujeres republicanos, perseguidas, la mujer de un rojo, y sufrió pues todo lo que es la mujer de un rojo, de un comunista. Sufrió también su padre, que era guardia, fue asesinado por unos ceretistas el 13 de agosto del 36, perdón. Entonces, pues mira, por un lado su padre lo mataron, por otro lado a su marido dejaron morir, su hijo murió en Elche, que su primer hijo con 10 meses murió en Coz. Bueno, sí, muchas desgracias. Y luego los chantajes, la persecución. Fue una mujer valiente porque se tuvo que enfrentar a muchas adversidades, ¿no? Pero a pesar de todo, sonreía, reíamos, contaba chistes, nos hacía buenas comidas, o sea,
sigue para una mujer valiente, valiente. Una mujer valiente, así la recuerda. En este libro que me has traído de sus recuerdos, ¿cuándo lo publicó? Ese se publicó en el año 1975, por ahí, más o menos. El libro ese, la idea que había era de... ¿Cuándo murió Franco? Sí, murió después. Entonces... Fue publicado, no me acuerdo la fecha. Pero ese libro es un poco lo que constantemente los amigos le íbamos diciendo que tenía que hacer. Tenía que escribir un libro que contara lo que era su vida, lo que había, los recuerdos que tenía de Orihuela, de Cos y de Miguel Hernández, porque ella no lo contaba constantemente. A las conversaciones en su casa, pues ya, lógicamente, yo le preguntaba muchas cosas que se han publicado y otras cosas que nunca se van a publicar, que quedan en nuestra memoria, ¿no? Entonces ella, pues, escribió con su letra, con sus errores o no, de construcciones, y es un libro que es ella, porque incluso no lo corregimos, o sea, aunque nosotros estuvimos viendo todos los originales, viendo lo que iba escribiendo, pero siempre dijimos que no había que corregirlo, porque cuando una persona escribe una autobiografía tiene que ser fiel a su forma de hablar, y Josefina en ese libro es su forma de hablar, ¿eh? Entonces no es una literata, pero es una mujer que tiene un nivel de conocimientos superiores, de instrucción superiores a la mayor parte de las mujeres de su edad. Si yo la comparo con mi madre, pues es una mujer que tiene una formación aportada por toda la gente que ha conocido alrededor de Miguel Hernández, más el propio Miguel Hernández, que era un manantial que constantemente le iba dando información. Es un placer tener, ella tenía en primera línea a un literato, un intelectual que le contaba cosas. Entonces Josefina evolucionó, fue cambiando su pensamiento, su pensamiento político, su pensamiento social, su pensamiento religioso, gracias al contacto con Miguel Hernández y toda la gente que conoció a Josefina, que era un constante, era un manantial en Elche. O sea, porque sí, he tenido la suerte, mucha gente iba a Orihuela buscándola, pero luego llegaban a Elche. Entonces, por ejemplo, pues aquí estuvo Vicente Alessandre, el poeta, ¿no? Dice, ¿por qué vino Vicente Alessandre? Pues vino Vicente Alessandre porque quería ver a Josefina. Pero Alberto Asencio, el que de Lord del Chocolater, él solía invitar a gente, él iba a Alicante, invitaba a la gente en los centros culturales, por ejemplo en el Ateneo de Alicante, pues le dijo a Vicente Alessandre, usted podía venir allí, que le enseño el misterio, una recosta, y dice, bueno, yo tengo que ir a Elche a ver a Josefina, ya que voy a Josefina, iré a comer con usted. Claro. Entonces Vicente Alessandre vino a Elche a ver a Josefina y comió con Alberto Asencio en el Lord del Chocolater. José María de Cosío, que era el jefe de la obra de Miguel Hernández, de los toros, de Cirugía de los Toros, lo mismo. Vino a Elche, quería conocer a Josefina, no la pudo ver, pero estuvo comiendo con Alberto Asencio. Quiere decir que Elche recibió a personas muy importantes que buscaban a Miguel Hernández. Por lo tanto, era un icono Miguel Hernández y un icono Josefina. Creo que Elche no era conocido, Elche tenía el misterio que todos amamos, el Palmeral, todo, pero lógicamente el Miguel Hernández era más conocido, era mucho más conocido universalmente. Y en cierto modo, Josefina ha sido un reclamo. Mucha gente ha conocido Elche gracias a Josefina. Igual como Orihuela es conocida en el mundo por la elegía, pues Elche es conocida en el mundo, fue conocida en gran parte por Josefina. Le debe mucho Elche a Josefina, porque es una ilicitana. ¿Y sus herederos, Lucía Izquierdo y sus hijos, también son visitados por personas? Sí, Lucía Izquierdo ha hecho una labor, o sea, cuando fallece Josefina, yo estoy con Josefina hasta que fallece, y luego sigo la labor esta mía de divulgación y publicación con Lucía, y ella es una mujer que sigue fiel la misma línea, la misma trayectoria, e incluso con mucho más presencia pública, porque Josefina no quería recibir a nadie, me costaba mucho convencerla para que recibiera a alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, pues llegaba el presidente de la Diputación, Valenzuela, y dijo que no lo recibía. Le llamó Guerra, le colgó por teléfono, le colgó. Alfonso Guerra. Le llamó, era el vicepresidente, le llamó y le colgó. Le llamé yo a Guerra y dice, ¿qué querías? Dice, pues quiero darle el título de la banda del medio civil. Y José Víaz, y quiero hablar contigo, José Víaz, dile a Guerra que yo no quiero hablar con ese señor. ¿Y porque se ponía, pero no, porque se ponía nerviosa, porque no le gustaba, no porque mala, ella era en la cercanía era muy simpática, pero no le gustaba estar con la gente así, era muy tímida. Entonces, por ejemplo, el ayuntamiento de Orihuela, viene el ayuntamiento de Orihuela, todo el ayuntamiento, la corporación representante de cada, pues de Alianza Popular, del Partido Comunista, los socialistas, lo que en aquel momento de UCD, llegan y había yo quedado para hacer que lo recibieran. Y yo media hora convenciéndola,
porque estaban en la plaza del Ayuntamiento, los concejales, y Josefina decía que yo lo recibes tus pamies, yo no quiero recibirlo, yo me voy a un cuarto, me voy y tú lo recibes. Que era. Y con Valenzuela lo tuvo en la puerta media hora, el presidente de la Diputación dice, yo no lo recibo, tú lo recibes y tal, y que yo no quiero. Y así me pasó con muchísima gente muy importante políticamente, y, bueno, del Partido Comunista. ¿Y es verdad que ya tuvo enterrado todo el legado de Miguel Hernández? ¿Lo enterró? Bueno, ¿dónde lo escondió? no, ¿Dónde te dijo ella que lo enterrado, escondía? enterrado. Porque es verdad que venían a su casa a buscarlo la Guardia Civil o la policía de entonces para destruirlo. No, ¿eso es cierto? Sí, hubo una persecución, no exactamente eso. ¿Ah, no? Tuvo un registro en Cox con el objetivo de que parece que Miguel Hernández tenía una pistola allí. O sea, no hubo tanto registro, así que nosotros teníamos cuidado. Mi amigo Pepe Belso y yo, que me acompañaba en estas historias, pues había momentos que hacíamos con el legado, ¿no? Yo lo tenía en mi coche, durmiendo en mi coche, en el garaje de mi familia, ahí dentro del coche, en el portamaletas, muchas veces parte del legado, lo más importante, porque todo no lo podíamos sacar. Pero alguna vez se escondió, pero sobre todo porque fuimos cambiando de sitios, de casas. Bueno, fue cuando el golpe de Estado, pues fue algo duro también. Realmente había un sufrimiento, y sobre todo el sufrimiento mayor nuestro, mío por lo menos, era que el material era un material muy frágil y se puede perder, ¿no? Porque están unos soportes frágiles, ¿no? Entonces había que fijar las tintas, no había que pasarlo material, por esa fue el objetivo nuestro de que estuviera en algún sitio. Como no se pudo negociar en otro sitio mejor, pues estuvo en Elche depositado con el objetivo de fijar las tintas, recuperar el material, efectuar el catálogo. Incluso digitalizarlo. Bueno, me has traído esta edición que es la primera, ¿no? Sí, es primera, el primer libro que se publicó de obras completas de Miguel Hernández en todo el mundo. Sí. Este libro. En Argentina. Y este libro está muy usado, pero tiene una historia especial. Bueno, aparte de eso, lo he tenido que esconder, porque si la policía venía a mi casa se lo podía llevar y me podía detener. Cuando la policía iba a casa de uno, que eran tan incultos, que se llevaban hasta libros que no eran nada peligrosos, pero bueno, se han llevado en nuestras casas libros como este, y lo han destruido, ¿no? Entonces, claro, ese tiene todas las secuelas. Yo lo he escondido, ese sí que lo he escondido bajo tierra alguna vez. Y lo he escondido, estaba abajo. Se nota, se nota que lo has enterrado. Ese libro ha sufrido muchas cosas, ¿no? Cuando he sido perseguido por la policía tenía que esconderlo, claro. Este libro lo has escondido en la época franquista. Es el típico libro que estaba en la trastienda de cualquier librería. Sí, por ejemplo, de Séneca, ¿no? Este concretamente cuando Séneca tenía la tienda enfrente del Hotel Cartagena, la librería, pues era mucha gente, entraba, ¿quieres un libro de Miguel Hernández? Entonces tenía estos libros a buen recaudo en la trastienda, porque por si llegaba la policía, ese es este libro. Después nosotros, en el año 74 yo fui uno de los dirigentes de Editorial 06 en Madrid, me fui a vivir a Madrid a codirigir con otra gente una editorial, y entonces, una vez muerto Franco, este libro nosotros, pues la idea era publicar las obras completas de Losada, ¿no? Estas poesías completas. Era el 76 y tuvimos que hablar claro, en aquel momento no se secuestraban los libros, de pronto tenía un libro de Miguel Hernández o de otro tipo, llegaban las lecheras y se llevaban los libros, los secuestraban. Entonces yo a mi secretaria decir, según las páginas, el secuestro dura tantos días, o sea, van a secuestrarlo con 10 días, 15 días, 20 días. Eso era una pérdida económica para nosotros, ¿no? Entonces negociamos con el gobierno de la transición, queríamos publicarlo. Manuel Fraga, que nos había ilegalizado la editorial en la época que fue el ministro, en la época franquista, pues Fraga Fraga, nosotros a través de otras personas se intentó hablar con el ministerio para ver si Fraga autorizaba. Fraga dijo que no le iba a autorizar, pero teníamos contacto con el conde de Motrico, con Araiza, y a través del conde nos aseguró que el hombre más liberal, más demócrata, dijo que ese libro nos iba a secuestrar. Entonces lo publicamos. Obra poética completa de Miguel Hernández. Y en un mes vendimos 4.000 libros. Toda la edición, en un mes. Había ganas de libertad y de leer. Quiere decir que hicimos otros 4.000, que fue bestial. Ese fue muy importante. Este libro fue importantísimo. Fue la primera vez que en España faltan algunos poemas, pero la mayor parte de los poemas están aquí. Y bueno, los poemas Miguel Hernández estaban prohibidos en aquel momento. ¿Y el cuarto libro que nos has traído, cuál es? Este libro es bastante importante porque ese libro es el epistolario, son las cartas a Josefina. A Josefina.
qué bonito. Entonces fue la primera vez que se publican. Ella no quería que se publicaran. O sea, primera edición también. La primera edición, sí. ¿Y ella no quería? Ella no quería, entonces menos mal pues que se intentó, decir, vamos a hacerlo, ¿no? Pero era difícil porque Concha Zardoya y María Gracia Fracha estaban que había que publicarlo. Entonces ella, pues bien, le costó mucho. Claro, la convencimos. Era su intimidad. Me acuerdo una vez de una reunión con ellas dos, que estuve con ellas aquí, ellas vinieron a Elche, lógicamente Elche pasaban escritores, sindicalistas, comunistas, socialistas, anarquistas, a la casa de Josefina. O sea, su casa era un sitio muy interesante. Yo tuve la suerte de muchas veces ser testigo de esas conversaciones, no os puedo decir que era maravilloso. Y estas personas pues querían quedamos en hacer esto. Y era muy difícil, ya cuando estaba autorizada dijo que no, pero al final, otra vez después de discutir y tal, al final se consiguió publicar el epistolario. ¿Por qué? Porque era el epistolario íntimo, donde aparece el Miguel Hernández desnudo. Y claro, un Miguel Hernández desnudo a Josefina, pues es hablar de sus intimidades, ¿no? Pero es la primera vez que se publican las cartas, es el epistolario. Bien, pues esos son los 4 libros que has elegido, Joan Pàmies, para ilustrar en esta entrevista algunos retazos de Josefina Manresa. Falleció en febrero de 1987 en Elche. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue su entierro? ¿Cómo lo recuerdas? Los últimos meses. ¿Y cómo fueron sus últimos meses de vida? ¿Ella qué te dijo? Muy duro. Los últimos meses muy duro, con mucho sufrimiento. Yo creo que ella de alguna forma se le produce todo el dolor a la muerte de su hijo en el 84. En Elche muere con 45 años su hijo, en el 84, y ella, pues eso, la muerte de un hijo para una madre debe ser algo duro, ¿no? Creo que dicen que es lo más duro cuando muere algún hijo, ¿no? Pues Josefina vivió ya estaba destrozada, la muerte de su hijo. La muerte de su hijo fue un hijo que había sido reprimido y represaliado en la ciudad, ¿no? Porque el hijo de un rojo está mal visto y su hijo sufrió mucho la represión en una ciudad fascista, y era el hijo de un comunista, poeta. Entonces, claro, ese hijo no lo tuvo fácil, su hijo no lo tuvo nada fácil. La mujer lloró mucho a su hijo y, claro, eso pues le desarrolló todo este proceso de esta enfermedad, y los últimos meses fueron muy duros, pero a pesar de que era duro, pues nos reuníamos allí, nos íbamos turnando amigos, es decir, siempre estaba alguno de nosotros, normalmente Pepe Belso y yo, de los amigos así, aparte de la familia, Lucía y las hermanas que estaban allí, pues siempre estábamos allí, Pepe Belso y yo, visitando a Josefina, ¿no? O los dos juntos, ¿no? Y fue, no sé, era duro. Yo me acababa de ir de su casa, que estaba muy mal, me fui al campo, yo vivía en Carrús, en el campo, me fui a mi casa y llegué a mi casa, en ese momento que llegué, inmediatamente llegó Pepe y dice, acaba de morir, y regresé, ¿no? Pero no, Pepe sí que estuvo presente. Yo acababa de salir de casa, vivía aquí en la calle de Desamparados, y eso fue duro, la muerte. ¿Qué pusiste en su lápida? En su lápida, pues en principio se pusieron ahí, en principio lo más importante es que hicimos el traslado, porque Miguel estaba enterrado en un nicho, ¿no? Y allí pues es donde, cuando murió su hijo, le acompañó, el hijo también estuvo allí, en el 2009, el nicho 2009, y Josefina siempre quería pues un panteón, ¿no? Mi padre se encargó de gestionar, y cuando ya tenía gestionado un panteón, se iba a comprar el panteón, casualmente estuve hablando con la Saleta, el alcalde de Alicante, le dije que íbamos a hacer el traslado y que queríamos que nadie se enterara, que la prensa y tal, y nos dijo, no, ahí no. Tengo un panteón especial para él. Vamos a inaugurar una zona con 4 panteones importantes de hijos ilustres, y el primero va a ser para Miguel Hernández, y es donde actualmente está, ¿no? Entonces, ¿quién está allí? Pues está Josefina, Miguel y su hijo. Pues Joan Pàmies, solamente me gustaría que 109 años después de su nacimiento, ¿con qué versos despides esta entrevista para Josefina Manresa? ¿Cuáles eran los versos que más les gustaba? Pues hombre, los versos que más le gustaba era El esposo soldado, le gustaba mucho a Josefina, El val de los enamorados, son poemas que Josefina realmente, bueno, yo creo que gran parte... Y además El esposo soldado está musicado por Manuel Serrat. Sí, además El esposo soldado es el único recuerdo, o sea, está grabado.
está la voz de Miguel Hernández, o sea que se puede recuperar, lo podéis ir. Fue una cinta que nos pasaron, la fuimos blanqueando, arreglando esta cinta, y actualmente cualquier persona la puede encontrar, esa voz de Miguel Hernández, en las redes. Pues hemos conocido algo más a Josefina Manresa, pero también hemos conocido a Joan Pàmies. Por eso decimos que es uno de los investigadores hernandianos más destacados. Lo han comprobado. Él ha estado parte de su vida al lado de la viuda del poeta, no la dejó morirse sola, estuvo con ella hasta el final y continúa divulgando pues todo el legado y toda la obra de Miguel Hernández. Gracias, Joan Pàmies. Muchas gracias a Teleelch y a ti personalmente. Nosotros ahora continuamos.